Hola, Pilar. Es lo que se lleva ahora. Más maricón. Siempre ponle una coma, siempre ponle una coma. A Severo siempre ponle una coma. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradeceros la presencia en esta rueda de prensa. Como veis, estamos presentes todos los secretarios generales de la antigua FENCA, de la antigua Federación del Metal y posteriormente, con la fusión en el año 98, de la nueva Federación de Industria MCA-UGT de Navarra. Por lo tanto, aquí está referenciado una parte muy importante de la historia del movimiento sindical en Navarra, en esta Federación de Industria, durante prácticamente todo el periodo democrático, desde la restauración de las libertades. Desde el año 1980 hasta el 2012. Melchor Calleja fue secretario general de la Federación de Metal en los años 80. Pepe Lara, esto que os digo lo tenéis por escrito, para que podáis tener los datos, del 82 al 96. Severo García fue secretario general de FENCA UGT del 82 al 96, Pachi San Juan del 96 al 2006 y yo, Lorenzo Ríos, hasta la actualidad. El compromiso de los compañeros que están sentados en esta mesa va más allá de lo que ha sido la etapa democrática. Algunos de los que están aquí llevan a sus espaldas también la lucha por las libertades en la dictadura. Aquí no nos han regalado absolutamente nada. Los derechos laborales y sociales no nos han llovido del cielo. Detrás de lo que son los derechos sociales y laborales hay el compromiso, la exposición y el sacrificio de muchas generaciones de trabajadores. Luchas que todavía no han terminado y que tampoco van a terminar el día 29 de marzo. En esta rueda de prensa queremos poner de manifiesto que la política económica y laboral del Gobierno del PP no la reforma, porque esto va mucho más allá de una reforma laboral, no es más que un pretexto, no es más que una excusa, que lo que hace es sacar adelante la reivindicación histórica de la derecha económica y política para, aprovechando de la crisis, sacar tajada y imponer un modelo inspirado en las viejas recetas del neoliberalismo, y es el capitalismo más salvaje y el mercado libre sin reglas del juego, con el objetivo de devaluar salarios, aumentar jornadas y empeorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Navarra hoy es lo que hoy, porque, entre otras cosas, hemos sido capaces de facilitar un marco de relaciones laborales que ha posibilitado, a través de la cultura del diálogo y la concertación, ciertos niveles de industriales con baja conflictividad y un marco de relaciones laborales que ha permitido que hoy Navarra industrialmente sea lo que hoy es.
la política laboral, la reforma laboral, representa un claro retroceso democrático y nos retrotrae 35 años y pone la proa del marco de relaciones laborales, que es fundamental para el desarrollo del sector industrial, pone la proa más hacia la conflictividad y hacia el deterioro en el medio y largo plazo de una industria que, por otro lado, es fundamental para que exista un crecimiento económico sostenido y ciertos umbrales en las condiciones sociolaborales de los trabajadores del sector industrial, de la madera y de la construcción. Vamos a poner de manifiesto que esta reforma quiere acabar con todo y quiere pulverizar muchas conquistas que se ha conseguido durante un siglo de lucha del movimiento obrero, y aquí en Navarra está representado en la historia de esta federación con los compañeros que están aquí presentes. Les voy a dar ya la palabra para aquellos que son un testimonio de todos los avances en los momentos importantes que hemos vivido los sectores y los trabajadores de esta federación, tanto el inicio del Estatuto del Trabajador, como también la reconversión industrial, como el marco de relaciones laborales que permitió el desarrollo de un sector muy importante como es la automoción, que hoy nos hace presumir en Navarra de estar un poquito mejor que en otros sectores. Y todo eso, bueno, pues como os decía antes, lo tira un decreto. Y como lo tira un decreto, queremos poner de manifiesto que esta reforma quiere acabar con todo. Le voy a pasar la palabra a Melchor Calleja y luego yo diré un par de cositas muy breves cuando me toque el turno. Buenos días a todos y a todas. Yo, para empezar un poquito el planteamiento, pues por mi edad y en el momento en el que me tocó trabajar en el tema sindical, pues son muchos años los que llevo trabajando en ello desde el año 78. Bueno, pues sí que el trabajo que nos tocó desarrollar a los pioneros del movimiento obrero en Navarra fue reorganizar el sindicalismo en la clandestinidad, en nuestro caso en la UGT, que vino posteriormente, como todos sabéis, porque la UGT al principio no estaba en el sindicalismo navarro como tal. Sí que estábamos muchos UGTistas fuera trabajando, pero fuera del ambiente que había en cuanto al trabajo sindical. Estamos trabajando con comisiones de trabajo y con todos estos temas, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues lo que trabajamos fue para organizar la UGT y nuestras estructuras en un auténtico sindicato, una vez restaurada la democracia y las libertades en España y en Navarra. Tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para transformar unas estructuras embrionarias y asamblearias, todos sabéis cómo se funcionaba aquí en Navarra, pues en auténticas organizaciones democráticas y representativas. Y para cambiar un sindicalismo de confrontación, que era lo que teníamos en aquel momento, de confrontación total, por otro de carácter negociador. Esto nos permitió también establecer un marco de relaciones que sustituyen a la confrontación por el acuerdo y el conflicto por la paz social. Como ejemplo, yo os quisiera poner un ejemplo, y es que en el año 1975 en España hubo horas perdidas por conflictividad, pues 14.521.901 horas. Y en Navarra, 1.472.000. Yo creo que eso demuestra un poco la conflictividad que había y el esfuerzo que desde el marco de los trabajadores estábamos desarrollando, ¿no? Fueron los años en que sentamos las bases del movimiento sindical y en las que empezamos a plasmar las reivindicaciones de la clase trabajadora en leyes. El inicio de este nuevo tiempo es la Constitución Española del 78, que en su título preliminar, en el artículo 7, reconoce el papel de los sindicatos como instituciones vertebradoras del Estado a continuación de los partidos políticos, artículo 6, e inmediatamente antes de que las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir la importancia que desde las instituciones, desde los políticos en aquel momento se le dio al trabajo sindical. Yo creo que
A continuación de eso, pues ¿cuál era lo necesario? Pues reconocer el derecho al trabajo, que viene recogido, los derechos de todas las Cortes desarrollarán y plasmarán en el Estatuto de los Trabajadores, que es la auténtica constitución social de este país, un Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues donde se recogen el derecho a la negociación colectiva, donde se recogen los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, donde entendemos que es un modelo coherente con la situación democrática y también responsable. Ello con esa herramienta que yo creo que es importantísima para el desarrollo de cualquier planteamiento sindical. Bueno, pues tenemos que tener un marco donde venga la referencia de por dónde tenemos que ir cada uno y por lo tanto respetarlo, y eso ha sido por nuestra parte un principio que lo hemos respetado. Este modelo coherente, democrático y responsable nos ha servido para mejorar las relaciones laborales y los servicios sociales, preservando las empresas como ámbito de confluencia y colaboración entre intereses contrapuestos como los que representamos el papel del capital y el trabajo, los empresarios y los trabajadores. Esta reforma laboral que ahora se nos quiere poner pone en cuestión todo este modelo, ya que no contribuye en absoluto a hacer efectivo el derecho al trabajo. Trata de minimizar el papel de los sindicatos para dejarlo en algo residual. Estamos en una pelea, y yo creo que todo el mundo lo sabe, de los poderes económicos de este país, y no solo de este país, sino de toda Europa, en el cual se está atacando diariamente a los sindicatos para intentar destruirlos o quitarles el poder máximo, y de hecho la reforma en esa línea va. Yo creo que esta reforma laboral pone en cuestión todo esto que os he dicho, ya que no contribuye en absoluto a hacer efectivo el derecho al trabajo, trata de minimizar el papel de los sindicatos, y nos aparta prácticamente de la negociación colectiva. Si a un sindicato le apartamos de la negociación colectiva, vosotros me diréis cuál es el papel que tiene el sindicato, cuál es la herramienta para poder defender el derecho de los trabajadores. Luego, en definitiva, esta reforma va en contra de la Constitución, tema que se está mirando y posiblemente igual se ponga algún tema para que los tribunales decidan si es constitucional o no. Y el espíritu del Estatuto de los Trabajadores, rompiendo todo el modelo de relaciones laborales que constituimos en Navarra y en España después de la dictadura. Y además pretende destruir a los sindicatos, porque es un tema que viene ya de unos años atrás, donde, bueno, pues primero destruimos los partidos de la izquierda y luego destruimos los sindicatos, que son los únicos que nos pueden defender a los trabajadores y que son los únicos que pueden organizar a los trabajadores para defender sus derechos. Por eso vamos a la huelga el 29 de marzo. Yo creo que es un tema más que suficiente para que los trabajadores tengan en cuenta que todo lo que hemos conseguido con esta reforma desaparece totalmente, y por lo tanto es un llamamiento a esa huelga general del 29 de marzo. Pepe. Bueno, pues, buenos días, y voy a empezar con una cosa que ha dicho antes Lorenzo. Dice, la antigua federación, es decir, yo pertenezco a eso, a la antigua federación, es decir, con lo cual
he perdido todo el chip ese de la rueda de prensa y tal, y para decir lo que quiero decir, pues me lo he traído escrito, es decir, no sea que me vaya por los cerros de Úbeda. Esta mañana estaba escuchando la radio mientras me afeitaba y tal, y había innumerables oyentes que hablaban, llamaban a la radio para hablar sobre el resultado de las elecciones en Andalucía y en Asturias. Y entre las muchas llamadas que había, yo creo que se podía aunar en una conclusión bastante extendida. Y es que las expectativas que tenía el PP de barrer en Andalucía y de pasar a Álvarez Casco en Asturias, etcétera, etcétera, se le han venido abajo por dos temas fundamentales. Uno, por los recortes que está haciendo sistemáticamente, y eso que aún no ha llegado el momento de la ley de presupuestos, y otro, por la reforma laboral. Esos dos temas han hecho que en 100 días el PP pues pierda todas las expectativas. Es decir, si las elecciones generales fuesen hoy, después de haber gobernado el PP, seguramente el resultado nunca sería el que fue. Por lo tanto, ahí hay dos elementos que aún sin desarrollar, es decir, sin que los trabajadores aún hayan sufrido de verdad los efectos de la reforma y los efectos de los recortes, ya le han restado un montón de puntos al PP. Cuando la gente, los trabajadores que estamos, bueno, yo ya soy jubilado, los trabajadores que están del trabajo a la fábrica, que están llevando a los niños al colegio, que están en sus quehaceres diarios, que le absorbe todo el tiempo y que no les da tiempo ni siquiera a reflexionar, llegan en tan poco tiempo a esta conclusión, es que algo muy gordo está pasando y algo muy gordo va a pasar para que las cosas se hayan desarrollado en las elecciones, pues como se han desarrollado. Yo aquí lo que quería hacer es una reflexión, una pequeña reflexión, comparando las consecuencias de la reforma laboral con las consecuencias de la ley de reconversión industrial. A mí, mientras estuve de secretario general del Metal en Navarra, me tocó como piedra angular del trabajo de entonces la aplicación de la ley industrial de reconversión. Estos fueron momentos muy difíciles. Y es más, la UGT lo hicimos casi en solitario. Los que estáis aquí, que ya nos conocemos desde entonces, sabéis las dificultades que planteó llegar a las fábricas y hacer que los trabajadores votasen la ley de la reforma, la ley de la reindustrialización, porque eran situaciones duras. Es decir, allí los trabajadores no salían de vacío. Los trabajadores también les tocó perder muchas condiciones que tenían adquiridas en sus fábricas y les tocó hacer muchos sacrificios. Pero en aquella ley ya tenía una diferencia grandísima con la actual pretensión de la reforma laboral. Y es que eso se pactó entre los sindicatos, el gobierno central, los gobiernos autonómicos y la patronal. Es decir, había un acuerdo que servía de vehículo para poder hacer todas aquellas transformaciones. Eso fue fundamental. Y la ley, aquella ley, ¿qué perseguía? La ley de la reconversión. Pues perseguía mejorar la competitividad de las empresas, aumentar o disminuir su capacidad productiva para adaptarla al mercado, mejorar la capacidad profesional de los trabajadores, actualizar su tecnología, el I+D+I. Y eso, claro, los trabajadores hacían un sacrificio, pero detrás tenían unas perspectivas de que las cosas mejorarían, es decir, podíamos competir mejor, tendríamos mayor tecnología en las empresas, tendremos mayor garantía de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. La reforma laboral, una reforma laboral que nadie niega la necesidad de que exista, de que se haga, de que se cambien los modelos productivos de este país, pues tendría que contener unos elementos parecidos. Por ejemplo, ¿persigue la reforma laboral mejorar la competitividad de las empresas? ¿Persigue aumentar o disminuir su capacidad productiva para adaptarla al mercado? ¿Persigue mejorar la capacidad profesional de los trabajadores? ¿Persigue actualizar la tecnología? En este país el aporte industrial al PIB es apenas del 10%, mientras que la Europa Central está en el 20, en el 22, en el 25. Claro, eso supone que cuando llegan épocas de crisis, si en una fábrica como Volkswagen llega la crisis, pues sobrarán 300 trabajadores o 500, pero seguirán 2.500 o 2.700. Pero si llega la crisis a una empresa de la construcción, si hay 200, sobran los 200. Por lo tanto, es clarísimo que hay que intervenir y hacer una reforma laboral y de las condiciones de trabajo para que el peso de la industria y de los trabajos perdurables y permanentes
sea mucho mayor en el PIB, porque eso impedirá que las fluctuaciones de empleo que tenemos en este país, que son absolutamente incomparables con ninguna de Europa, no sean así. Pero la reforma laboral no persigue eso, porque ahora voy a hacer una comparativa de esos 4 puntos con lo que pasó entonces en las fábricas. En Navarra tenemos lo que era Superseca, ahora es BSH, lo que es Pies de Tudela, lo que era Mepansa, y ya no quiero decir otras empresas que sin entrar en la reconversión sí que se acogieron a sus beneficios en cuanto a achatarramiento, como Vittorio Luzuriaga y otras empresas más. Bueno, pues en aquel momento había excedentes laborales, había necesidad de acceder a nuevas tecnologías, había necesidad de formación, había necesidad de buscar comercio, nuevos caminos para el intercambio comercial, había que buscar una garantía de que se cumpliera lo que se pactaba. Y en esas 5 cosas, porque me podía extender en muchas más, ¿verdad?, pero en esas 5 cosas yo hago la siguiente semejanza. 1. Excedentes laborales. ¿Qué hace la reforma laboral hoy? Pues mire usted, quito todos los derechos, puedo manejar a los trabajadores como si fueran mera mercancía, y no solamente le quito los derechos, sino que además los voy a manipular a mi capricho. Si no pasas por ahí, pues te pago el salario. Si no vienes por aquí, pues mira, ahora te pongo más jornada. Ahora, es decir, una auténtica barbaridad que lo que hace es atentar ya contra la dignidad del trabajador como trabajador. Es decir, ya no es que atenta contra su economía, ya no es que atenta contra su estabilidad en el empleo, es que atenta contra su dignidad. Y hay que rebelarse contra eso. Porque ¿qué hacía la ley de conversión? Pues hacía políticas de empleo específicas y recolocaciones pactadas, jubilaciones convenidas, y todo ello pactado y acordado, como he dicho antes. Y además, encima, ejemplo de desempleo. Pues en una empresa que se acogiera a la reconversión, decía, sobran no sé cuántos, bueno, pues al desempleo. Y tanto el que tenía un mes de desempleo como el que tenía 8 días, todos entraban al desempleo con todos los derechos, con todo el tiempo que le pertenecía como el más antiguo de la empresa. Y ya no hablemos de que se hicieron luego incluso reposiciones de ese derecho. Pero ¿qué diferencia de que te den una patada en el culo a que tengan los derechos íntegros? Porque muchos habían comido los derechos, como pasa hoy, a través de ERES. Una empresa iba a un ERE, iba a otro, y claro, cuando llegó la época decían, esta empresa sobran 345, pues no tenían derecho de desempleo, porque se lo habían comido con el ERE. Se lo había tragado el patrón, para seguir manteniendo disponible allí al trabajador. Bueno, pues entonces lo que se hizo es eso, reponer ese derecho desde el principio. Gran diferencia. En el segundo punto, acceso a nuevas tecnologías y diversificación del producto. ¿Qué hace la reforma laboral? Pues mire usted, lo que está haciendo el gobierno es que encarecer los créditos y además anular prácticamente la financiación. Es decir, las empresas no tienen donde financiarse. ¿Qué se hizo entonces? Pues mire usted, la ley de conversión contemplaba en el capítulo 3 medidas de carácter tributario, vienen desarrolladas en el artículo 8º de esa ley, en el capítulo 4 medidas de carácter financiero, en el artículo 9, en el 10, en el 11 y en el 12, suponía que las empresas podían desarrollar todas las amortizaciones, que podían incluso manejar lo que tenían retenido en conceptos de IRPF, que podían hacer amortizaciones diferentes del tiempo que le correspondía. Es decir, en una palabra, había unos beneficios fiscales que permitían que la empresa, además de hacer todo eso, tuviese circulante y tuviese disponibilidad para trabajar, para seguir trabajando al día siguiente. Otra gran diferencia. En el punto 3, que estábamos diciendo que decía la formación. Pues bueno, ¿qué tipo de formación hay hoy? ¿Qué tipo de formación profesional? Aún no se ha adecuado una formación profesional que haga posible que el que tiene la formación teórica de la universidad o de la formación profesional pueda desarrollarse con dignidad dentro del marco de la empresa, dentro del sector que corresponda, para que desenganche la formación. Ya me di más prisa, callé, te estoy viendo, ya voy corriendo. Para que el trabajador, el estudiante, se desarrolle y pueda al final adquirir la experiencia industrial y pueda desarrollarse con capacidad productiva y rentable desde el primer día que está en la empresa. Y al mismo tiempo habría que garantizarle pues, estabilidad en el empleo, etcétera, etcétera. En el punto 4, la búsqueda de nuevos mercados. ¿Qué hace la ley la reconversión? Pues ya me estoy haciendo un lío. Claro, ¿qué hace la reforma laboral? Pues nada,
La reforma laboral no hace nada en buscar nuevos mercados. Y claro, es imprescindible que el Estado se preocupe de buscar nuevos mercados para poder competir. ¿Qué pasa con el último punto? Con las garantías de cumplimiento de lo que se pacta. Bueno, en este caso, primero, no puede haber nada porque no está pactado con nadie. Por lo tanto, pocas garantías se puede buscar. Y en segundo lugar, además, es que no solamente es que no se pacta con nadie porque a nadie se tiene que pactar, sino que se está eliminando prácticamente la capacidad de representar a los trabajadores para que queden en desamparo en las empresas y sometidos, digamos, a la manipulación y yo diría que un abuso excesivo de las normas patronales, mientras que entonces se montó una comisión de seguimiento de los acuerdos que se alcanzaba en la que estaban comprometidos todos los entes que he dicho antes, el gobierno central, el gobierno autonómico, empresarios y sindicatos. La reforma laboral nos ha dado 30 años de fábricas que han sido capaces de competir en el mercado hasta antes de ayer. Y si antes de ayer, cuando se hizo esa reforma, cuando se hizo la aplicación de la ley de reconversión, en vez de la ley de la reconversión hubiese existido un planteamiento como el de la reforma laboral, pues estas empresas que Mepansa, Supersal, etcétera, hoy ya sencillamente no existirían. Porque el fin último de la reforma laboral es, y yo llego a 3 conclusiones finales. Uno, hoy tengo la certeza absoluta que si la reforma laboral que pretende el PP hubiese estado en vigor en aquella época, BSH, PIE, etcétera, no existirían. 2. El objetivo de esta reforma no es para mejorar el tejido productivo, sino para desproteger a los trabajadores y dejarlos sin derechos. Y 3. Anular la negociación colectiva para deteriorar y terminar con las organizaciones sindicales garantes de un reparto más justo de la riqueza que se genera con el esfuerzo del trabajo. Esto está muy antiguo, pero está vigente y seguirá vigente por los siglos de los siglos. Sí, buenos días a todas y a todos. Intentaré ser lo más rápidamente posible y dando continuidad verdaderamente a lo que han dicho los compañeros anteriores, decir que en este periodo, que consta de unas cuantas décadas, hemos intentado hacer una integración no solamente política, sino también una integración marcada en relaciones laborales. Y desde ese punto de vista, el marco de relaciones laborales está dentro de la negociación colectiva. Y esa negociación colectiva la tendríamos que enmarcar, lógicamente, en cómo son nuestro mercado de trabajo. Es decir, nuestro mercado de trabajo consta de un 95% de empresas pequeñas y medianas y verdaderamente un 5% de grandes empresas. Por tanto, tendríamos que hacer una negociación colectiva marcada en ese marco y articulamos la negociación colectiva en lo que hemos denominado negociación colectiva articulada, que consiste fundamentalmente en grandes acuerdos estatales, en grandes acuerdos de convenios sectoriales, en acuerdos provinciales y en pactos y en convenios de empresa. Y eso lo tenemos como punto de vista verdaderamente el desarrollo que se ha llevado en Navarra. Ha habido acuerdos provinciales importantes donde consiguen que la mayoría de trabajadores tengan un referente y acuerdos de grandes empresas, referentes tenemos todos ellos, desde el Volkswagen hasta la línea blanca, el BSH, etcétera. Desde ese punto de vista, lógicamente, yo he vivido y todos hemos vivido un convenio que ha marcado hito dentro de este modelo de negociación colectiva, que es el Convenio General del Sector de la Construcción, en el cual ha dado desarrollo 3 aspectos importantes, además. El tema de la formación del propio sector, el tema de la ley de subcontratación y una nueva ley que creo que es muy importante, que es también la ley de prevención de riesgos laborales. Desde ese punto de vista, ese es nuestro modelo y esa es nuestra actitud dentro de la negociación colectiva. Aparte de eso, y desde ese marco, creemos que verdaderamente lo que se empieza a destruir por parte de la reforma aprobada por el Gobierno es todo este entramado que ha sido pactado entre empresarios y sindicatos. Creo que es fundamental decirlo así. Y lo que rompe es verdaderamente las relaciones laborales, dejando fundamentalmente, como he dicho anteriormente, a todos aquellos trabajadores
que están en pequeñas empresas, que corresponden al 95% en manos directamente del propio empresario. Y por sí, simple y llanamente, por este motivo, verdaderamente la convocatoria de huelga general sería más que noble. Hola, buenos días y gracias por vuestra presencia. Cuando tiene que hablar uno después de que varios compañeros ya han estado anteriormente haciendo reflexiones, pues lógicamente muchas de ellas son coincidentes con las que yo de alguna manera tenía previsto decir, pero por ahorrar tiempo y por no ser muy repetitivo, dando por hecho que obviamente todo lo que se ha comentado estoy totalmente de acuerdo con ellos, tendría que hacer, digamos, una exposición muy breve sobre el tiempo que a mí me tocó estar como secretario general del Metal, por una parte, y más adelante de la nueva federación que se fusionaron la construcción y el metal, creando MCA. Este mismo hecho ya para mí es muy significativo porque de alguna manera demuestra algo que es muy discutido en estos momentos, algo que se habla de que si los sindicatos son muy obsoletos, son auténticas entelequias existentes y que desde luego hoy no tienen como organización ninguna representatividad de los trabajadores. Bueno, pues yo tengo que decir que el hecho de que el propio sindicato sea capaz de poder ir evolucionando y de ir generando estructuras organizativas que tienen más posibilidades de funcionar y mejores posibilidades también de tener recursos para poder aprovecharlos, no olvidando que los sindicatos no somos otra cosa que los representantes de los trabajadores allá donde los haya y que por lo tanto no somos alguien que ha aparecido del cielo como si fuese un paracaídas, sino que somos los representantes elegidos por los trabajadores allí. Hemos sido capaces de ir evolucionando también en nuestras propias formas organizativas. Y este de la fusión es un hecho muy importante. La segunda parte que yo plantearía sería deciros que frente a la imposición de la reforma, que ya algunos compañeros han hecho alusión a ella, el hecho de poder llegar a acuerdos son fundamentales. Es decir, la imposición de la reforma lo que va a demostrar es que no va a servir para nada. Todo aquello que se trate de imponer no va a funcionar. No va a funcionar porque una de las partes no la va a aceptar. Entre otras cosas, no porque sí, sino porque les afecta directamente y mucho a los propios trabajadores. Sin embargo, una reforma pactada, acordada, tiene muchas garantías de éxito y cambia radicalmente las relaciones entre lo que pueden ser las empresas, las administraciones y los trabajadores y los sindicatos. En este sentido, nosotros tenemos varias experiencias. Durante el periodo que yo estuve, apareció el Tribunal Laboral, que era un órgano de conciliación en donde, previo a tener que ir a ningún juzgado de lo social, se negociaba o se trataba de llegar a acuerdos entre las partes con mediadores del propio Tribunal Laboral y que estaban compuestos, entre otros, por los propios agentes sociales, empresarios, trabajadores y gente del tribunal. Y la experiencia, tengo que decir que fue realmente positiva. Y no hace falta más que ir al Tribunal Laboral, pedir la historia de los acuerdos a los que se han llegado individual y colectivamente con trabajadores entre empresas y veremos que el 90% prácticamente de todos los temas que fueron llevados al Tribunal Laboral salieron con acuerdo. Y esa es una razón importante para que en Navarra esa disposición de relación entre los empresarios y los trabajadores, ese grado de confianza al cual se llega a través de una negociación equilibrada, fue positivo totalmente. Tan es así que todos sabemos, cuando se habla del milagro de Navarra, del cambio sustancial que hubo
de un territorio agrícola eminentemente hace no más allá de 30 o 40 años a una situación donde el sector industrial en estos momentos, digamos que si no es la comunidad que en porcentaje tiene más industria con respecto a los demás trabajadores de los demás sectores, sí que será una de las más importantes. Yo creo que además hubo aspectos que nos hicieron avanzar bastante. Llegamos a la conclusión de que para el crecimiento industrial de Navarra, los agentes sociales en aquellos tiempos teníamos por lo menos una prioridad fundamental, y era que teníamos que hacer posible que el trabajo en Navarra creciese. Y fundamentalmente hubo un hito que fue la posibilidad de que Volkswagen en su tiempo, y esto tenemos que recordar a nuestros compañeros que en aquellos tiempos estaban al frente de la sección sindical de UGT y eran mayoritarios en el comité de empresa allí en la Volkswagen, impulsaron decididamente, junto con la organización y sobre todo pues esta federación, digamos, todo el sector de la automoción, cambiando el proceso de producción no solamente en una planta, sino permitiendo que esa planta aumentase los trabajadores porque se aumentó la producción y además se crearon muchísimos más puestos de trabajo, casi prácticamente 3 trabajadores por cada uno de los trabajadores que estaban en la planta, con lo que al final en el sector de la automoción yo creo que estaríamos muy cerca de los 17.000, 15.000 trabajadores solamente en el sector auxiliar del sector de la automoción, aparte de la propia fábrica. Por tanto, eso fue un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. No solamente para Pamplona, tengo que decirlo también, sí para Pamplona, porque se crearon parques de proveedores, vosotros lo sabéis, se crearon nuevos parques industriales prácticamente dependientes de la propia empresa. También en comarcas de Navarra, no hay que ver más que en Tudela, en Estella, en Tafalla, había empresas que también estaban trabajando para la Volkswagen como empresas auxiliares, ¿no? Y, sobre todo, yo creo que hubo un aspecto que se ha referido anteriormente el compañero Pepe Lara, que es el tema de la tecnología, de la innovación, es decir, de lo que se ha dado en llamar el cambio de modelo productivo. Es decir, nosotros creíamos y apostábamos por un cambio de modelo que permitiese que el producto tuviese un mayor valor añadido, que se pudiese investigar, que se pudiese innovar, que se pudiese crecer de tal manera que esto no perjudicase el salario de los trabajadores, sino que al revés, creciese también esa cantidad de salario que percibían los trabajadores como mejor beneficio para mí, para la propia empresa. Y también se planteó la posibilidad de encontrar, digamos, unos acuerdos relacionados en sectores tan importantes como el que estoy hablando precisamente ahora de la automoción, en donde se trasladaron también después al convenio provincial del metal, recuerdo concretamente de Navarra, y en el que se planteaba, digamos, medidas de negociación sobre flexibilidad en las propias empresas. ¿Os acordáis de aquellos tiempos, los que estabais entonces, las batallas sobre las bolsas de hora de trabajo, sobre el tema de las vacaciones, sobre el tema de los calendarios? Pues tengo que decir que esos acuerdos, como eran fruto de unos acuerdos, no generaban las tensiones que, lógicamente, cuando son impuestos, como van a ser en este caso, se van a generar. Y en donde no se pueda generar no será por convencimiento, será por miedo, porque se está creando una situación, digamos, hacia los trabajadores de tanta tensión, de tanto amenazar, que al final mucha gente teme que su puesto de trabajo está en peligro y que, por lo tanto, si reacciona en contra de ello, pues puede terminar en la calle.
Pero eso, desgraciadamente, lo que no se dan cuenta quienes están imponiéndolo es que se puede volver en contra. Y que, obviamente, cuando esa situación llega a un límite que no se pueda soportar, habrá un problema muy importante, y es que comunidades autónomas como Navarra, que hemos avanzado tanto en sectores fundamentales como puede ser la industria y como puede ser la innovación, pues puedan realmente perder toda su capacidad de producción, de calidad, de innovación, de investigación, con respecto, comparativamente, a otras zonas de Europa, que es a la que realmente nosotros nos tenemos que fijar y donde nos tenemos que mirar. Yo pocas cosas más querría decir, pero sobre todo, bueno, sí que decir que hubo algunas cosas que se nos quedaron en el tintero, desgraciadamente, que yo creo que en la Federación, quienes estábamos entonces, luchamos mucho en los convenios provinciales del metal y otros convenios, como recuerdo yo que era el intentar, junto con la Administración y junto con los empresarios y los agentes sociales, digamos, trabajadores, intentar crear, digamos, un centro de investigación para todo lo que era el sector auxiliar de la automoción, todo el tema relacionado con la innovación, con la productividad, es decir, con la mejora de las condiciones de trabajo de los propios trabajadores en las empresas. Y aunque en 2 convenios lo planteamos y lo hicimos defender o lo defendíamos, no lo pudimos conseguir. La verdad es que esa es una pequeña espinita que ahí se nos ha quedado. Creo que hubiese sido muy bueno, de la misma forma que se ha demostrado que el CENER, Centro de Investigación de Energía Renovable dentro de Navarra, ha hecho posible que esta comarca se haya colocado, digamos, entre las zonas punteras, no de Europa, sino del mundo, en todo lo relativo al tema de la energía renovable, como puede ser la eólica, la solar, etcétera. Porque en donde realmente tiene que estar todo el proceso, tiene que estar precisamente en el cambio de modelo productivo, cosa que la reforma laboral no lo hace. La reforma laboral se carga todo el tema que estamos defendiendo en estos momentos sobre el tema del cambio de modelo productivo. Se basa única y exclusivamente en intentar conseguir una mano de obra tercermundista, en donde el salario sea una miseria y en donde la competitividad tenga que ser porque la mano de obra tiene que ser más barata. Y, desgraciadamente, lo que no saben esta gente es que hoy aquí la mano de obra es más barata, pero que hay sitios donde la mano de obra todavía es más barata que aquí. Y, por lo tanto, esa competencia nos va a generar una situación de pobreza en España tremenda. Y esto no va a salir. Y, desgraciadamente, vamos a pagar todas las consecuencias. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible como representantes de los trabajadores que somos, y somos representantes porque los han elegido ellos, y se va a demostrar que esta huelga va a ser una huelga fuerte a pesar de las presiones y del miedo que se está tratando de meter por parte de los empresarios y por parte del Gobierno. Se va a demostrar que los trabajadores están de acuerdo, saben lo que quieren y van a salir a la calle y van a cerrar las empresas. De eso tener seguro que va a ocurrir, y además en unas cantidades, yo considero que quizás de las más importantes que se hayan visto nunca en este país, recordando quizás otras huelgas también muy importantes. Muchas gracias. Bueno, pues ya yo simplemente por terminar me gustaría, creo que es importante señalar el apoyo que ha recibido a la huelga general del 29M por parte del presidente de IG Metal, Bertolt Huber, como así lo ha trasladado al secretario general de MCA, Manuel Fernando Lito. Decir que IG Metal va a trasladar compañeros alemanes para acompañar en los piquetes informativos que va a haber en la huelga del 29. Y la segunda cuestión que quería trasladar es que, y brevemente, se está produciendo ya, de hecho, una reconversión industrial soterrada, sin ningún control. Llevamos 58 horas en 3 semanas desde que se aprobó la reforma laboral. Va a ser muy difícil seguir intentando negociar, presionando para que no se cierren las fábricas, para comprometer inversiones, para traer nuevos productos. Ya no quieren discutir muchos empresarios estas cosas con nosotros.
y, por lo tanto, las consecuencias de esto va a ser no solamente un deterioro de las relaciones laborales y una conflictividad mayor, sino un deterioro en el sector industrial. Y eso es lo que se carga esta reforma laboral y eso es lo que decíamos antes, que esta gente quiere acabar con todo. Por mi parte, agradeceros vuestra atención. Sé que ha sido un poco largo la rueda de prensa. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos queráis hacer. Tenéis los nombres y algunos datos en las carpetas que os hemos entregado como referencia de... ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ala, tú siempre protestando. No.